La vida también se piensa. La filosofía es como una paranoia. Todo lo que nos interpela tiene que ver con una experiencia personal, con algo que forja la memoria. En mi caso, el punto de arranque del interés por la filosofía se sitúa hacia los 19 años. Fue una época de bastantes cambios. Había comenzado a estudiar humanidades en la universidad, había conocido a una chica que me había impactado profundamente y me sentía a las puertas del mundo adulto. Incertezas las había, sí, pero también curiosidades y anhelos. De repente, la noche de Navidad empecé a tener una extraña sensación de irrealidad. Se trataba de una experiencia nueva, rara, hasta desagradable, que me distanciaba del mundo, de los demás y de mí mismo. La vida era algo familiar y extraño a la vez, lo que me generaba bastante inquietud. Intenté no hacer mucho caso a esa incómoda percepción, ya pasaría, e ignorar las preguntas que con ella emergían. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Y los otros? ¿Tiene algún propósito vivir? ¿Existe Dios? ¿Por qué hay que morir? Los días pasaban y las preguntas continuaban ahí. Y no solo eso, sino que persistían. Me agobiaban bastante. Llegué a pensar que me estaba pasando algo enfermizo, que me estaba extraviando con cuestiones que el resto de personas, creía, no se preguntaba. Imaginé que todo aquello eran síntomas de que algo no iba bien en mi vida. Me convencí de que debía acudir a un psicólogo para descartar que estuviera aquejado de algún tipo de trastorno. Con el tiempo, uno confirma que es usual que cuando una persona tiene una crisis de tipo personal, le puedan sobrevenir preguntas de este tipo. Interrogantes acerca de sí misma, de los otros, de los sucesos habidos y por haber. En definitiva, de la vida en toda su magnitud. Como son cuestiones que rompen la cotidianidad, resulta fácil pensar que se trata de algo raro, de bucles paranoicos, en el sentido de que estamos seguros de que nuestros compañeros de autobús, los que nos anteceden en la cola del supermercado o los que colindan en un atasco de tráfico, no las tienen. Solo falta, para agravar la situación, compartir estas preguntas con alguien que ponga cara de extrañeza y nos haga sentir todavía más excéntricos, más paranoicos. Paranoia se compone del prefijo para, que significa al lado o al margen, y nous, que podemos traducir por mente o entendimiento. Una paranoia, dejando aparte consideraciones clínicas y psiquiátricas, se refiere a un relato mental que circula por unos derroteros que no tienen que ver con lo que sucede en realidad, que no la contacta. ¿A qué nos referimos cuando decimos coloquialmente que nos sentimos en un bucle paranoico? Se nos ocurren dos posibilidades. Seguramente sintamos o asumamos que pensamos cosas que no forman parte de la realidad, que nos llevan a un evidente más allá mental y retorcido. O quizá sentimos que nos desubican de manera demasiado desagradable y como eso genera vértigo e incerteza, es probable que no sea nada bueno planteárselas. En el fondo, una y otra cosa se conectan entre sí y vienen a expresar algo que muchos científicos o investigadores positivistas llevan diciendo con rotundidad desde el siglo pasado. Esto es, que muchas proposiciones de la filosofía metafísica no tienen sentido y denotan una relación paralela y alejada de la realidad. Por otro lado, hay quien incide en lo contrario, es decir, en que la capacidad creativa va de la mano de la puesta en duda de lo que se considera normal. Al pretender curar el genio humano, en esencia, lo matamos. Así pues, ¿qué hacer? ¿Entregarse a estos mundos extraños que parecen ajenos a la realidad que vivimos? ¿O precisamente introducirse en ellos para ver hasta qué punto la realidad en la que creemos vivir es de verdad real? ¿Hay algún modo de saber que seguimos estando en nuestros cabales?
Uno de los más críticos con este tipo de disquisiciones filosóficas y sus pretensiones especulativas fue Sigmund Freud. Nacido en el seno de una familia judía de Moravia en 1856, fue llevado por su familia, siendo muy pequeño, a Viena, ciudad que no abandonó hasta finales de la década de 1930 a causa de la presión de la Gestapo. Prácticamente pasó toda su infancia y su juventud en la capital de un imperio, el austrohúngaro, en clara decadencia y sumida en una profunda crisis de identidad, lo que sería decisivo para su labor médica. El colapso social de un mundo que aparentaba prosperidad, pero que en realidad escondía muchas contradicciones, explica buena parte del desarrollo de su análisis psicológico. Viena había constituido el referente del buen gusto y el esplendor burgués. Las formas eran muy importantes y ofrecían estabilidad y estatus social a quien sabía jugar con ellas. Pero esto era solo en la superficie. Stefan Zweig, también vienés, retrata de manera muy gráfica el nivel de contradicción que se daba entre lo que se debía aparentar y lo que en realidad se vivía. Basta leer la primera parte de sus famosas memorias, tituladas elocuentemente El mundo de ayer, para darse cuenta de la tensión personal que eso generaba. No es casualidad que justo en Viena comenzara a andar, a principios de los años 20 del pasado siglo, lo que se denominó el Círculo de Viena. Sus miembros defendían una visión científica del mundo, afianzada en el empirismo y la inducción, y eran adversarios confesos de cualquier exceso intelectualista. El universo cultural estaba saturado de pomposos sistemas filosóficos y literarios que relataban mundos ficticios, alejados de la realidad fáctica de la vida, tanto social como personal. La metafísica, la especulación filosófica acerca de la realidad y sus estructuras, representaba el punto central de su crítica. Considerada hija del idealismo platónico, establecía la existencia de dos mundos, el de las ideas, el realmente verdadero y el de las realidades materiales, burdas copias de esa idealidad arquetípica. Y ofrecía una versión gratuita y deficiente de la realidad. Para este círculo, la única fuente de conocimiento se hallaba constituida por el mundo empírico, y la única filosofía posible era la positivista, es decir, la que nace del empirismo y sus datos. La existencia de este círculo ofrece un testimonio del ambiente cultural que se vivía en Viena. Ante la crisis de identidad de una idea de civilización que ya no se reconocía a sí misma, había que buscar nuevas bases para la certeza y la verdad. La palabra la tenía ahora la ciencia. A ello hay que sumarle la experiencia de la Gran Guerra, 1914-1918, que vino a corroborar la caducidad del modelo social, cultural y económico occidental del momento. Aunque hoy en día pueda parecernos un contrasentido, no pocos intelectuales y críticos sociales vieron en ese conflicto la posibilidad de una revolución, de un renacimiento vital a todas luces necesario. Hasta ese extremo llegaba el hastío. La dinámica de la vida psíquica. En la actualidad, acudir al psicólogo no tiene por qué implicar que uno padezca un trastorno mental importante. Quien más y quien menos lo hace alguna vez en su vida y va a consulta psicológica a hacer terapia. Incluso puede que nos situemos en el otro extremo y hayamos psicologizado todo de manera desmesurada. Ante cualquier dificultad o sensación de que lo que se siente no es normal, uno acude al terapeuta en busca de la etiqueta patológica que así lo certifique. Sobre todo si se trata de infantes o menores. Pero más allá de estos excesos, lo cierto es que Freud contribuyó de manera decisiva a visibilizar el malestar psicológico y a tratarlo como algo que forma parte de la vida cotidiana de las personas que consideramos
normales. Sigmund Freud se había doctorado en medicina en 1881, ejerciendo como médico residente en el Hospital General de Viena de 1882 a 1885. No obstante, su verdadero interés eran los desórdenes mentales, en especial la histeria y la neurosis. En ese tiempo se había popularizado la hipnosis para tratar estas afecciones. Pero el alivio era relativo. Por eso Freud trató de desarrollar un nuevo método, el de la asociación libre, que con el tiempo constituiría el eje metódico de su nueva técnica terapéutica, el psicoanálisis. Sigmund Freud ha pasado a la posteridad como el padre del psicoanálisis, y sus escritos han dado pie no solo a una multiplicidad de escuelas psicoanalíticas, sino sobre todo a una auténtica revolución cultural. Su influencia es palpable en muchos campos. Hay estudios sobre psicoanálisis y religión, psicoanálisis y arte, psicoanálisis y política, y hasta psicoanálisis y neurociencia. La filosofía también fue objeto de su atención, si bien no de una manera sistemática, como pudieron ser la religión o el arte. La posición de Freud en relación con la filosofía fue netamente crítica, y cuando se refería a ella, lo hacía desde la sospecha. Es una dinámica que aleja al ser humano de la realidad, sostenía, que construye un mundo irreal y claramente patológico que funciona a modo de paranoia. Para tratar de comprender qué motivos llevaron a Freud a pensar así, hay que entender antes qué estructura psicológica y antropológica proponía. Dado que el yo y el ello es ampliamente asumido por los críticos como el libro capital para la metapsicología freudiana, que es como se conoce su sistema teórico de la psique, conviene referirse a él. Publicada originalmente en 1923, es decir, en el periodo de entreguerras, cuando la brutalidad del conflicto había desterrado toda esperanza de lograr el cambio cultural anhelado, esta obra completa otro de los títulos más conocidos de Freud. Más allá del principio de placer, editado en 1920. El punto de partida y premisa fundamental de la metapsicología freudiana es la diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente, con preeminencia para este último. La conciencia pasa a ser considerada como un estado transitorio, ya que la vida anímica está regida por múltiples energías que no siempre sabemos con certeza a qué se refieren. El acceso a los contenidos inconscientes, reprimidos o no, es casi siempre indirecto y multiforme, aunque Freud privilegió los sueños como vía de expresión e interpretación de las profundidades de la psique. La conciencia es la superficie, la punta del iceberg de todo el aparato anímico. Así que el yo, que viene a ser la expresión de esa conciencia, no siempre es consciente. Debe también participar de algún modo de esa parte inconsciente. De ahí que pueda ser el destinatario de esa energía que fluye desde instancias ignotas de nuestra estructura psicológica. Por ejemplo, es probable que al tiempo que el público oyente va escuchando las páginas de este libro, pasen por su mente imágenes y asociaciones de ideas autónomas que distraigan su atención. También suele pasar eso cuando uno acude a una exposición, cuando lo que observa es el punto de arranque de unas sensaciones, reacciones y consideraciones que discurren en paralelo a la imagen que está observando. En ambos casos, se trata de interactuaciones del inconsciente en la pretendida vida consciente del yo. Algo que emerge de las profundidades y aparece en el horizonte de la experiencia presente. A esas profundidades las denomina Freud el ello, que es donde rigen fundamentalmente dos instintos básicos. Por un lado, el instinto erótico, el más visible y accesible al conocimiento, que integra el instinto sexual y el de conservación. Por el otro,
el instinto de muerte, cuya meta es devolver lo orgánico a lo inorgánico, la vida a lo inerte, y cuya finalidad es hacer difícil la vida. Uno trata de construir, mientras que el otro busca destruir. El yo representa lo que pudiéramos llamar la razón o la reflexión, opuestamente al ello que contiene las pasiones. Por eso, cuando el estadio perceptivo se relaja y las defensas se reducen, lo reprimido, lo irracional, aflora. Los sueños o los actos fallidos son testigos de este proceso. Por otro lado, en el yo, descubre Freud otra fase, diferenciada de este, que llama superyo, y cuyo origen sitúa en el complejo de Edipo. El relato del parricidio más famoso de la historia de la cultura occidental, contado por Sófocles en el siglo V a.C., es tomado por Freud como modelo narrativo para explicar la situación original en la que se encuentra el niño. Siendo presa de sus instintos eróticos, que dirige hacia la madre de manera espontánea, debe lidiar con la presencia del padre. La figura masculina le es ambivalente. Se trata de un ser amado y detestado a la vez, pues representa un obstáculo opuesto a la realización de tales deseos. La identificación con el padre se transforma en el deseo de suprimirlo para poder estar con la madre. Así el niño se ve abocado de manera temprana a tener que resolver un dilema que será fundamental para su estructura psíquica. Freud llama superyo a esta dinámica original que se integra en la psique como un ingrediente esencial de la misma. Para él, el superyo no es únicamente el residuo de esas primeras elecciones fallidas de lo que demanda el ello, la madre, sino el ideal del yo que reacciona activamente contra ellas y advierte al propio yo como la alargada sombra del padre contra ellas. Cuanto más intenso sea el complejo de Edipo en el niño y el complejo de Electra en la niña, más severo será para Freud el superyo y la conciencia moral y culpabilidad de él derivadas. Y dado que esta tensión radical en cada uno de los individuos también se proyecta en la religión, la moral y el sentimiento social, constituye el tamiz bajo el cual debe estudiarse la cultura, expresión de este superyo social. El malestar en la cultura, publicado en 1930. En suma, el yo, que es un ser corpóreo, queda asediado por una dinámica contradictoria que rige toda su vida. Por un lado, el ello, que lo bombardea de manera constante con unos instintos amorales, a veces constructivos y a veces destructivos, que lo impulsan a actuar de modo indiscriminado a su servicio. Por otro lado, el superyo, que sustituye la fuerza coactiva y temida del padre en la infancia, la ley, y lo asedia con desagradables sentimientos de culpa. Para el ello, el yo es sólo un sumiso servidor que trata de adaptar el ello y sus instintos a las restricciones morales y naturales del mundo exterior. Asimismo, el superyo, ajeno a estas relaciones entre el yo y el ello, ejerce un poder despótico absoluto sobre el yo, al sustituir la función protectora y amenazadora que desplegaba el padre en la infancia. Por decirlo de una manera gráfica, el yo es una especie de príncipe constitucional que debe legislar porque sin su sanción las leyes no pueden prosperar, pero que reflexionará mucho antes de oponer su veto a una propuesta del Parlamento. Si conceptos como inconsciente, lapsus, pulsión, complejo, neurosis o proyección forman parte de nuestro lenguaje cotidiano,
es gracias al influjo de Freud.